tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien. Bueno, pues me da mucho gusto ya poder estar nuevamente con ustedes, porque ya tenía, 15 días, ¿no? Más o menos. No es mucho, pero se les extraña. Sí, y espero que también nos hayan extrañado. Bueno. Bien, bien. Claro que sí. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Entonces vamos directos, ¿no? ¿Recuerdan el tema que estábamos compartiendo estos últimos domingos? ¿Sí? Sobre la fe, ¿no? Y comenzamos por la fe, ¿no? Y después nos fuimos a las obras de la fe y pues ahora nos vamos a 2 Corintios 4, versos 7 al 18, por favor. El título de esta porción en mi Biblia viene así: Viviendo por fe. Creo que también la suya, ¿verdad? Viviendo por fe. Ese es el tema de esta reunión, de esta tarde. Y esperamos y confiamos que el Señor nos hable a cada uno de nosotros, en nuestros corazones, según la necesidad que tenemos también. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde, para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Bien, vamos a ir viendo algunas partes de esta porción, ¿sí? Y nos vamos a ir, pues poco a poco vamos a ir desarrollándolas, ¿sí? Pero comenzamos por el primer verso, en el verso 7. Comenzamos más bien explicando que esta porción, o el contexto de este texto, el apóstol Pablo está escribiendo sobre el Evangelio, ¿no? El Evangelio glorioso, el Evangelio que llega a nuestras vidas y que resplandece en nuestros corazones para iluminarnos con respecto al conocimiento, ¿sí?, de Dios, ¿no? A través dice así, de la faz, del rostro de Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Y así es, o sea, nosotros recibimos el Evangelio, recibimos el mensaje de salvación, recibimos la palabra, ¿sí?, la escrita, las escrituras, y bueno, pues nos dice en Romanos 10, ¿verdad?, que
que la fe viene por el oír, ¿no? Y el oír la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, pues entonces ahí también en Pedro nos habla de que hacéis bien en estar atentos, ¿no? Como una antorcha, ¿no? En medio de la oscuridad, ¿no? Hasta que el lucero de la mañana, ¿no? Nazca en vuestros corazones, ¿sí? Y ese es el Evangelio, ¿no? Ese es el Evangelio que llega a nosotros. Ese es el mensaje de salvación. Esas son las buenas noticias, porque la palabra Evangelio significa buenas noticias, ¿no? Entonces llega a nuestras vidas y comienza a producir esa luz, ¿sí? En nosotros, ese conocimiento en nosotros, y nos lleva a ese conocimiento glorioso que es en Cristo Jesús. Y en el 7 dice que, hablando de este Evangelio del apóstol Pablo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿no? Pues ahora seguimos, ¿no? Y el apóstol Pablo lo llama al Evangelio tesoro, ¿no? Un tesoro. Un tesoro, una joya, como diciendo, este es el tesoro, este es el gran tesoro, esta es la joya mayor que es, bueno, de todo el universo, ¿no? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y por el cual el hombre pues obtiene primeramente el perdón, ¿no? El perdón de todos sus pecados, ¿sí? Y como resultado de este perdón, la salvación, ¿no? Claro, la salvación de su alma, ¿no? Bueno, este tesoro que tenemos de un valor incalculable, pues resulta que no está guardado en una cámara de alta seguridad, ¿no? Que sería lo más normal, ¿no? Lo que más lógico también, ¿no? Una cámara de estas impenetrable, ¿no? O sea, que es de, máxima seguridad. Cuanto más más valioso es el tesoro, pues, más seguridad también, ¿no? Pues la gente que tiene pues sus joyas preciosas, en fin, ¿no? Pues lo guardan en lugares lo más seguro, ¿no? Dice, bueno, para evitar algún problema. Pero resulta que aquí no va por ahí, ¿no? O sea, no se trata de eso. Pablo nos dice que este tesoro está guardado en una vasija de barro, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Que parece como una contrariedad, ¿no? Dice, pues, ¿cómo es posible, no? O sea, debería de estar, ¿no? En esos lugares más seguros. Dice, pues no, está en esta vasija de barro. Pero porque hay un propósito y que, se cumplen varios propósitos, ¿no? Pero principalmente el propósito es que se manifieste que no somos nosotros, ¿sí? Que no somos nosotros quienes tenemos esta gloria, porque es una gloria en nosotros, ¿sí? Sino que es Dios, ¿sí? Es Dios en nosotros quien manifiesta su poder. Cambia totalmente todo, ¿no? Y eso es bien importante porque sí necesitamos tener presente esto en nuestras vidas, porque el corazón del hombre tiene esta tendencia a inclinarse hacia ahí, ¿no? Hacia el orgullo, la altivez. Recuerden, pues nuestros primeros padres, ¿no? Pues causa del orgullo, de la altivez y cuántos problemas, ¿no? Entonces el corazón del hombre siempre va a tener esa tendencia, ¿no? Y si puede apropiarse de esta gloria, pues lo va a hacer. Y cuando hacemos cosas, ¿no? Pues lo primero que, hicimos esto, y cuando nos salen bien las cosas, ¿eh? Cuando sale mal, dice, bueno, entonces ya buscamos por ahí, nos justificamos, echamos culpables, ¿no? Dice, a ver, tuvo la culpa, ¿no? Pero si salen bien las cosas, entonces sí, nos la atribuimos a nosotros, ¿sí? A nosotros. Tenemos esa tendencia. Entonces, es importante este propósito, ¿no? De que no somos nosotros, es Dios en nosotros, ¿sí?
quien manifiesta su poder. Dice el salmista, no hace falta que lo busquen, yo se lo voy a leer. El salmista David, en el Salmo 115, verso 1, dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Él dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, ¿sí? Sino a tu nombre da gloria. La gloria al Señor, siempre a Dios. Nosotros dependemos de la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas. Si esta gloria, que es su presencia, como nos estaban compartiendo hace un momento, Berenice, ¿sí?, de esa presencia, de ese llamado y que esa promesa de que mi presencia irá contigo, ¿sí?, siempre. Si esa presencia, por alguna circunstancia, por alguna situación, se fuese de nosotros, se apartase de nosotros, ¿sí?, ¿qué seríamos entonces? Pues seríamos vasijas vacías, ¿sí? Eso es lo que seríamos, una vasija vacía. Y esto representa muy bien la condición del hombre natural, ¿sí? El hombre que no conoce a Cristo, ¿sí?, que no ha tenido este encuentro personal con el Señor. Pues al final es una vasija vacía. Por más que él trate de llenar esa vasija, siempre está vacía, ¿sí? No, toda su vida va a estar tratando de llenarlo y al final de sus días seguirá vacío, ¿sí? Porque no tiene pues un sentido, un propósito en su vida, ¿sí? Y sobre todo pues no tiene una esperanza de vida eterna, ¿sí? Entonces seguirá vacío como estas vasijas. Bien, ahí mismo en el verso 7 dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder del Evangelio se manifiesta manifiesta la excelencia de Dios en nuestras vidas, de tal forma que nos cambia y nos transforma, ¿sí?, según su propósito en nosotros. Pablo escribió a la iglesia en Roma acerca del poder del Evangelio, no sé si recuerda, pero Romanos capítulo 1, versos 14, 16 y 17, ¿sí? Es muy conocido, ¿verdad? Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque es poder, ¿sí? Porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo no se avergüenza, ¿sí? Dice: no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios, ¿sí? Y dice: no me avergüenzo. Dice: aunque tenga que hablar de aquel hombre que fue colgado en un madero, ¿sí? Pero porque él fue colgado, Jesús fue colgado en ese madero, ¿sí?, para salvación nuestra, ¿sí? Amén. Para salvación de todos nosotros, de todos nosotros. Y la salvación consiste en librarnos de una condenación eterna por medio del perdón del pecado y la reconciliación con el Dios Santo y Creador, ¿no? Ahora bien, pero para acceder a esta salvación, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo vimos. Es por fe y para fe, ¿no? Creer. Tenemos que creer, ¿sí? Si no creemos, entonces podemos tener todo el conocimiento, podemos estar, y toda una vida escuchando del mensaje de salvación y son palabras muy
Porque el mensaje en sí es maravilloso, pero lo más maravilloso del mensaje es que sea real en nosotros, ¿sí? Pero si no es real en nuestras vidas, entonces pues nos quedamos con palabras maravillosas, ¿sí? Nada más. Pero si es real en nosotros, entonces nos cambia, nos transforma, porque es poder de Dios. Y Dios quiere hacer una obra maravillosa en nuestras vidas y en nuestras familias también. Mas el justo por la fe vivirá. Bueno, entonces estamos viviendo por fe. Y es muy importante esta porción ahí en 2 Corintios 4, el estar entendidos, ¿no?, del tesoro, ¿no?, que nos está hablando el apóstol Pablo, y cómo actúa en nosotros también, ¿no? Y sobre todo cómo actúa en las circunstancias que nos son adversas, ¿sí?, en nuestro caminar cristiano. Vamos a ver ahí, verso, ahí, 2 Corintios 4, verso 8 y 10, por favor. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Bueno, aquí nos habla de 4 situaciones, ¿no?, que bueno, pues que nos vamos a encontrar en este caminar cristiano, ¿sí? Cuando pensamos, bueno, bueno, pues que vivir una vida cristiana es un camino de, pues ahora sí, dices, se acabaron los problemas, dice, espérame un momento, no va por ahí, ¿sí? En ninguna parte del Evangelio, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo nos dice, confíen en mí y ya se acabó aquí todos los problemas. Eso es para los políticos, ¿verdad? Hoy en día lo escuchamos y ese es el mensaje muy que está ¿no?, diario ahora, ¿no? Pues por las campañas políticas, ¿no? Lo tienen todo resuelto, ¿no? Todos van a resolver todo. Pero bueno, pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo, esto es lo que van a encontrarse, esto es lo que hay un costo, van a sufrir muchas cosas, ¿sí? Persecución, muchas cosas, y ahora lo vamos a ver un poquito. Dice, pero es por mi causa, eso es importante, no hay otro motivo, esto no es circunstancial o algo que dice, ay, que soy un desventurado, no sé, que viene todo en contra mía. Dice, no, esto es porque un día nosotros dijimos sí al Señor, ¿sí? Y entonces, a partir de ese sí a Cristo, ¿sí?, aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, pues entonces, a partir de ahí tenemos un conflicto espiritual que antes no teníamos, porque no teníamos una vida espiritual tampoco, ¿sí? Era nuestra vida natural nada más. Pero ahora estamos en la nueva vida en Cristo. Entonces, 4 situaciones. Dice, estamos atribulados en todo. Bueno, pues en nuestro caminar cristiano nos encontramos en ocasiones con estas atribulaciones, ¿sí? O sea, que son pruebas, ¿no? O sea, que somos probados. Pruebas que vienen a nuestras vidas para probarnos, para afligirnos con el propósito de recordarnos quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Somos esas vasijas de barro, frágiles, ¿sí? Somos muy frágiles, ¿sí? Muy frágiles. Eso sí, frágiles por fuera, ¿sí? Pero poderosos por dentro.
poderosos por dentro, en nuestro interior. Entonces, ¿estamos atribulados en todo? Dice, mas no angustiados. Sí, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar tribulaciones, vamos a estar afligidos. Nos va a recordar, dice, nuestra condición. ¿Quiénes somos? Somos vasijas frágiles, ¿sí? Pero el poder está en nuestro interior, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que apoyarnos, fortalecernos y depender. En apuros, ¿quién nos ha visto en apuros? O ¿quién nos ha visto en aprietos, ¿no? O sea, cuando las cosas no salen como uno quisiera o deseara, ¿no? Muchos, ¿verdad? Todos nos hemos visto. ¿Cuántas veces hemos, no sé, hemos pensado que las cosas iban a salir así, y de repente todo cambia? Todo es una contrariedad, todo se pone en contra nuestra, ¿sí? Y entonces nos vemos incluso en situaciones de apuro, de aprieto, o sea, porque no sabemos cómo salir de esas situaciones, ¿no? Bueno, pues en apuros, mas no desamparados. La promesa, cada situación trae una promesa, cada situación, cada problema trae una respuesta, una salida. ¿Estamos? ¿Sí? Perseguidos. Bueno, pues esto no es de ahora, esto es desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Sí? A Él mismo, ¿no? Él sufrió persecución, Él sufrió calumnias, Él fue juzgado, Él fue condenado injustamente, Él fue llevado al madero, ¿sí? Él dio su vida por nosotros, Él resucitó. Entonces, sus discípulos sufrieron persecución, la iglesia primitiva sufrió persecución y hasta en nuestros tiempos sufrimos persecución. Siempre ha habido persecución por ser cristianos, mujeres y hombres que viven en la fe en Cristo. Dice, ¿vamos a ser perseguidos? Sí, mas no desamparados. Ahí está la promesa. Miren, fíjense, hay una promesa también que tiene que ver con esta situación. En Mateo 5, verso 10, 12, es la última bienaventuranza. ¿Sí? ¿Cuál es la última bienaventuranza? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿sí? Entonces, siempre ha habido persecución y hay persecución y habrá persecución hasta el final de estos tiempos. Pero tenemos la promesa, mas no desamparados. Y la última situación que nos habla el apóstol Pablo dice, derribados. Ay, ¿y quién nos ha sentido también derribado, no? Derribado es derribado, caído. Caído a veces no solamente físicamente, ¿sí? Por medio de una enfermedad que ha venido de repente, nos ha venido, ¿sí? Nos sentimos caídos, imposibilitados, no nos permite hacer cosas, todo lo que quisiéramos, caídos moralmente, ¿sí? Caídos espiritualmente, ¿sí? Caídos, derribados, caídos. Por esas situaciones que vinieron en contra de nosotros, con el propósito de hacernos caer a tierra.
¿O quién no ha visto sus buenos deseos, su trabajo, sus proyectos en Cristo? ¿Sí? Que son derribados, que caen, ¿sí? Pero ¿cómo es posible? Pues si todo esto yo lo hice con muy buenas intenciones, con muy buenos deseos, como yo invertí años en llevar esto adelante, en muchas cosas, y sobre todo en las vidas de los demás, ¿no? Y pues ves que fracasos, caídas, ¿sí? Y te quedas, no sabes cómo, ¿no? Caídos, derribados. Está fuerte esa palabra de derribados. Sí, como se derriba una casa, un edificio, dice así. Dice, derribados, pero ¿cuál es la promesa? Pero no destruidos, pero no destruidos. Dice el salmista, David, Salmo 55, 22, dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído, ¿a quién? Al justo. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, ¿podemos caer, tropezar y caer? Sí, podemos tropezar y caer. Pero también es cierto, y aquí está la promesa, o sea, que podemos levantarnos. Ahora es cierto que y eso siempre se lo digo en algunos momentos a algunas personas que pues, me he visto la necesidad de aconsejarles también, ¿no?, sobre este asunto. Si tú caes donde hayas caído, te tienes que levantar de ahí, de ese lugar donde caíste. Pero no trates de levantarte de otro lugar, porque si tú tratas de levantarte de otro lugar, no te vas a levantar, o te levantarás por tus fuerzas, pero eso no va a ser la respuesta, la salida a tu problema, ¿sí? Para que sea la respuesta, sí, para que te puedas levantar y continuar avanzando, es el Señor quien te tiene que levantar. Pero para eso tenemos que reconocer, tiene que haber un arrepentimiento, tenemos que reconocer, Señor, aquí caí, en esto caí, yo reconozco, como decía el rey David también, ¿no? Él sabía muy bien de estas cosas. Contra ti he pecado, contra ti. Y comienza por ahí, ¿no? Dice por ahí. Y después vienen las consecuencias, pero contra ti, Señor. A ti te he ofendido, contra ti ha sido el pecado, ¿sí? Y eso es lo primero que tenemos que arreglar, ¿sí? Solucionar. Y cuando es así, dice que el Señor no dejará para siempre caído al justo. Y recuerdan en primera de Pedro, en el capítulo 5, verso 7, dice que echad sobre él vuestras cargas. ¿Qué? Echad sobre él. ¿Cuál es? ¿Lo podemos leer? Ahí está, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. ¿Qué dice? ¿Alguien me lo puede compartir? Echando toda vuestra ansiedad, ¿sí? Ansiedad sobre Él, porque pues, Él tiene cuidado de vosotros. Y así es, esa es la promesa que el Señor nos da. Derribados, pero no destruidos. No destruidos. Bueno, seguimos un poquito más adelante, donde estábamos, en 2 Corintios, versos 11 y 12. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida.
En cada situación que hemos visto se cumple el propósito de llevar, ¿no? De llevar en esta vasija, en nuestro corazón, el sacrificio de Cristo, ¿sí? De tenerlo siempre presente. Y el cristiano sigue pues, el ejemplo de Jesús en todo, ¿no? Su vida, su enseñanza, su entrega, su obediencia, hasta su muerte y resurrección también. La vida de Cristo debe de manifestarse en nuestras vidas. De esta manera seremos de bendición para otros. Entonces, solamente entonces, seremos de bendición, ¿sí? Seremos vasos útiles para el Señor. Dice en 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿sí? Pero tenemos que, pues ahora sí, hacer todas estas cosas, ¿sí? Bueno, verso 13 y 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¡Wow! ¡Qué promesa!, ¿no? ¡Qué promesa! Pero tenemos antes de la promesa viene también la responsabilidad, y aquí tenemos una responsabilidad, ¿no? De creer, dice, los que hemos creído, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la primera responsabilidad que tenemos como cristianos? Eso no tiene que ver con los ministerios, no tiene que ver con tener un cierto ministerio, ¿sí? Tiene que ver con una responsabilidad de todos los que han nacido de nuevo, los que han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo, ¿sí? Los que vivimos esta nueva vida. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Los que hemos creído. ¿Cuál es? Creí, por lo tanto, hablé. Es hablar, es testificar, ¿sí? Es testificar. Tenemos muchas cosas que decir y no son cosas, son buenas noticias, ¿sí? Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que se ha hecho real en nosotros, que nos ha cambiado, que nos ha transformado, que nos ha dado una nueva vida, que está restaurando nuestra vida, nuestra familia, que se están cumpliendo sus promesas en nosotros, ¿sí? ¿Y cómo nos vamos a callar? ¿Vamos a permanecer mudos? ¿Nos va a dar pena? ¿Nos va a dar vergüenza? Dice, ¿qué dirán si les digo que ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios, el que ha cambiado, ¿sí?, mi vida? No tenemos que permanecer mudos. El hombre puede nacer mudo por una enfermedad desde su nacimiento, como otros nacen pues cojos o ciegos o sordos o con otra deficiencia, ¿no? Pero física, ¿no? Pero no podemos permanecer mudos espiritualmente, ¿sí? El espíritu habla, no puede retener, o sea, es un fuego en nuestro interior. Jeremías, bien conocido como el profeta llorón, porque siempre estaba quejándose un poco, porque no le tocó una tarea fácil, era un ministerio muy difícil, muy difícil. Las noticias no eran tan buenas para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido de Dios, y él tenía la obligación y la responsabilidad de dar estas noticias, aunque no eran buenas, pero era Dios hablando a su pueblo, porque lo amaba. Y él llegó un momento que dijo, ya, mejor ya no voy a hablar más, ya no voy a decir nada, mejor me callo, mejor permanezco mudo, ¿sí? Eso es lo que pensaba en su carne, ¿sí? Pero dice, pero había un fuego
Porque después dice él, pero había un fuego dentro de mí que no me dejaba, ¿sí? No me dejaba mudo, tenía que hablar como fuese, tenía que anunciar el mensaje del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuántas veces hemos permanecido mudos ante situaciones que teníamos que hablar? En nuestras casas, con nuestros familiares, con las personas con nuestros conocidos, amistades, con las personas con las que, pues no sé, trabajamos también. ¿Qué es lo que hacemos? Si hablamos de Cristo, sí estamos testificando, creí, por lo tanto hablé, ¿sí? Si hemos creído, pues tenemos que hablar. Por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y después nos da la promesa, ¿no? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El mismo Dios Padre que resucitó a Jesús nos resucitará en Cristo, a nosotros también. Esa es la esperanza de la gloria que va de la gloria del cristiano, ¿no? Y es la que tiene que ser real en nuestras vidas. Dice en Colosenses 1, 26, 27, yo se lo voy a leer, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, por medio del Evangelio, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y de veras que este misterio, el Cristo en nosotros, no a nosotros, a ti, Señor, sea la gloria, ¿sí? Es Cristo en nosotros, ese es el gran misterio, ¿sí? Ese es el poder, la excelencia, ¿sí? Es el tesoro, ¿sí?, que tenemos en nuestras vidas. Bueno, verso 15, porque todas esas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Interesante esto también. Recuerdan ahí en Lucas capítulo 7, ahí lo pueden encontrar, pero recuerdan a esta mujer, una mujer pecadora que se entera que Jesús va a casa de este hombre fariseo, sí, está en esta casa, y ella no duda también de entrar en esta casa con un propósito de derramar su frasco de alabastro sobre él, ¿sí?, con todos los miedos, con todos los temores, pero ella lo tenía en su corazón y no podía dejar de hacerlo. Era mucho más fuerte este deseo, este anhelo, que toda la oposición, todo lo que podrían pensar, decir de ella, que lo dijeron, que lo pensaron, porque Simón fue el primero que lo pensó, el hombre que había sido el anfitrión, este hombre fariseo. Él estaba pensando entre sí, dice, cuando ella hizo esta acción, dice, ay, si en verdad él fuese el Mesías, el ungido de Dios, se daría cuenta de que esta mujer es una mujer pecadora. Estaba pensándolo, dice la Escritura, ¿sí? Y Jesús le dice, es como, lo escuchó perfectamente, ¿no? Y le dice, le pone unos ejemplos. Simón, yo entré en tu casa y no me lavaste los pies, y esta enjugó mis pies con sus lágrimas, sus cabellos. Y vamos a verlo, ¿no? Para que no digamos otras cosas que no son. Dice, entré en tu casa, es en Lucas 7, verso 44.
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, pero aquí está hablando, ¿no?, de la enseñanza, es sobre el tener este corazón de agradecimiento, de amor, ¿sí? Y le pone a esta mujer, le pone como ejemplo, dice, tú no has hecho esto, mas ella hizo esto. Tú no has hecho esto, mas ella hizo esto también. O sea, y al final a la mujer que él consideraba una mujer pecadora, la puso como un ejemplo para este hombre, un hombre fariseo, un hombre religioso. Dice, entonces vemos que cuando abunda la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿qué? Sobreabunda las acciones de gracia también, sobreabunda el amor de Dios en nuestros corazones. Más amamos al Señor. Cuanto más hemos sido perdonados en nuestras vidas, más amor tenemos. Nos sentimos en deuda siempre, cada día nos sentimos en deuda con el Señor, ¿sí? Por todo lo que nos perdonó, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, por lo que está haciendo en la iglesia, ¿sí? Por la oportunidad que nos da, el privilegio que tenemos de compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un honor, es un privilegio, ¿sí? Es una responsabilidad también, ¿sí? Seremos juzgados antes y con mayor, ¿sí?, que los demás, ¿sí? Entonces debemos de tener ese temor de Dios también en nuestras vidas. Pero ese es el privilegio que hemos aceptado, ¿sí? Y ese es el compromiso que tenemos. Y lo hacemos de todo corazón, ¿sí? Así es. Entonces, que vivamos con ese corazón también de agradecimiento a Dios. Hay motivos, ¿no? Hay motivos, ¿sí? Y cada día que pasa hay más motivos. Entonces, pues que seamos justos y que le correspondamos, ¿sí?, en ese amor también. Y bueno, pues ya estamos finalizando. Versos 16, 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, fíjense cómo lo llama el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez que pasamos estas situaciones, que somos probados, que salimos victoriosos de cada situación, dice, hay un mayor peso de gloria, hay un mayor peso de la presencia de Dios en nuestras vidas, hay un mayor peso del poder de Dios en nuestras vidas, hay un mayor peso de la excelencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Pero tenemos que estar dispuestos a pasar estas situaciones, ¿sí? No rehuirlas, no evitarlas, ¿sí?, sino enfrentarlas. Pero ¿cómo las vamos a enfrentar? Pues con esa confianza, viviendo por fe, confiando no en nosotros, no en la vasija, sino en el tesoro que tenemos en nuestro interior. Amén. Hebreos 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó
a la diestra del trono de Dios. Ya está todo hecho. Cristo ya venció. Sí, Cristo ya venció. Ya nuestro sumo sacerdote se sentó a la diestra de Dios. Sí. Cuando el sumo sacerdote estaba ministrando una vez al año en la presencia de Dios, en ese lugar santísimo, en ese lugar no había un lugar para sentarse. Siempre tenía que ministrar de pie. Entraba y salía, ¿sí? Porque el trabajo estaba inconcluso, todavía no se había terminado, no se había acabado, ¿sí? Y así tenía que ser. Pero nuestro sumo sacerdote, que es el Hijo de Dios, ¿sí?, ya entró en el trono de gracia, ¿sí? Ya hizo esa obra tan maravillosa en la cruz, en el Calvario, y nos dio la oportunidad a todos nosotros de acercarnos también a ese trono de gracia. Entonces Cristo está sentado ahí, en la diestra de Dios. ¿Sí? Él venció. Nuestra fe comienza en Jesús y termina en Jesús. Nuestra meta, Él es, ¿no? Él es nuestra meta. Cristo es nuestra meta. Entonces, que no perdamos nuestro enfoque, que no perdamos nuestra mirada, que miremos las cosas que no se ven. Las cosas que se ven, pues sí las vemos, están aquí a la vista, ¿sí? Pero sabemos que son cosas temporales. Hoy las ocupamos, las necesitamos, pero mañana ya no nos hacen falta, las desechamos, ya caducaron. Hasta nuestra vida caduca también, ¿verdad? Tenemos un principio, tenemos un final, ¿sí? Pero para los que hemos nacido de nuevo, nuestro final no es como el de los demás. El cristiano nace, vive y sigue viviendo, porque tiene una esperanza gloriosa, que es Cristo en vosotros, ¿sí? Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana, que salga todo bien, según la voluntad de nuestro Señor, ¿sí? Que puedan descansar en esa presencia, ¿sí? Disfrutar de la presencia de Dios, ¿sí? Y sobre todo que nos podamos fortalecer, ¿sí? Que nos podamos fortalecer en Él, que podamos ese peso de gloria que sea mayor, ¿sí? En nuestras vidas, que no nos quedemos ahí, pues como estábamos hace 5 años o 10 años, ¿sí? Que nuestra confianza sea mucho más, nuestra confianza y nuestro agradecimiento al Señor sea mayor. Cada